Hola, saludos para todos. Gracias por estar aquí de nuevo. Aquí tengo esta pequeña muestra que la puede usar para diferentes proyectos que guste. Yo le doy la idea, puede ser para un chal, para una blusa, vestido, también para una bufanda. Es muy bonito este color, solamente que en el video se ve diferente, pero aquí en la foto este es el color real. Está precioso el color y el tejido también. Para tejer esta muestra usé este hilo. Es Omega de la línea Perlé, 100% algodón. Cada bola tiene 50 gramos y es el número 5. En mi tienda en línea tengo diferentes colores. Si gustan visitar la página, abajo en la cajita de descripción del video les voy a dejar el enlace de la tienda. Ahí van a ver muy bonitos colores que tengo y también diferentes clases de hilo. Aquí tiene este color, es el esmeralda claro número 510. El gancho que estoy usando para este tejido es la letra H, 5 milímetros. Empiezo el tejido. Esta cadena la vamos a tejer de 12 en 12 más 6 al final. Esas 6 cadenas no las va a incluir en la medida, porque las 6 cadenas son las que vamos a necesitar para empezar la primera vuelta. Lo que va a medir es de 12 en 12 para que le dé la medida según el hilo también que vaya a tejer. Aquí ya tengo 90 cadenas, ya están incluidas las 6 cadenas para empezar la primera vuelta. Aquí voy a pasar 7 cadenas, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la siguiente empiezo con medio punto. Ahí está. Y sigo tejiendo el resto de la vuelta con 5 cadenas y paso 3 cadenas sin tejer. Es 1, 2, 3 y en la siguiente el medio punto. Y tejemos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y paso 1, 2, 3 y medio punto. Así tejemos esta primera vuelta. Voy a terminar la primera vuelta. Tengo las 5 cadenas y paso 3. En el siguiente voy a tejer medio punto y para terminar 2 cadenas y paso un punto y tejo en el siguiente el punto alto. Ahí tengo la primera vuelta. Empiezo la segunda vuelta. Voy a tejer una cadena, le doy vuelta y en este mismo punto alto tejo el medio punto, 5 cadenas. En el siguiente lazo medio punto, ahí tengo un lazo de 5 cadenas y voy a continuar con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y medio punto. Falta 1, 1, 2, 3, 4, 5 y medio punto. Ahí tenemos 3 lazos en la segunda vuelta y voy a tejer 7 puntos altos en el siguiente lazo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6,
y 7 y tejo medio punto en el siguiente lazo. Ahí tenemos hasta este grupo de 7 y tejo 4 lazos de 5 cadenas. Tengo los 4 lazos de 5 y repito los 7 puntos altos en este siguiente espacio. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, medio punto, y voy a continuar tejiendo 4 lazos y el grupo de 7. Aquí termino la segunda vuelta, tengo las 5 cadenas. Podemos pasar 2 cadenas y en la siguiente se puede tejer el medio punto y ahí tenemos la vuelta 2. Y tengo 1, 2, 3 motivos con los 7 puntos altos. Empiezo la vuelta 3 con 5 cadenas. Le doy vuelta al tejido y medio punto en el primer lacito de cadena, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto. Ahí tenemos 2 lazos y el primero de 5 cadenas, tejo una cadena en el primer punto alto, que es este es medio punto. De 2 lazadas vamos a tejer 4 puntos altos sin cerrar. Aquí tengo 1, 2, aquí tengo los 3 puntos altos sin cerrar, los cierro en un solo punto y tejo 2 cadenas. En el siguiente punto tejo un punto alto de una lazada, los 5 puntos altos. Ahí tengo 2, 3, 4, 5 y en el último punto alto los 4 puntos altos sin cerrar. Aquí tengo el segundo, 3 y 4. Los cierro en un solo punto, una cadena y medio punto en el siguiente lazo y tejo 3 lazos de 5 cadenas. Aquí están los 3 lazos de 5 cadenas. Aquí corrijo en el motivo. En cada grupo que se cierra en un solo punto son 4 puntos y 4 puntos en cada lado del motivo. Y yo aquí le coloqué 3 en un lado y 4, pero son 4 en cada uno. Y aquí repetimos este mismo motivo, separados de 3 lazos en medio de cada motivo. Los 5 puntos altos, aquí voy a tejer 2 cadenas de separación para formar el grupo de 4 en el siguiente y el último punto alto.
Ahí tengo un punto alto sin cerrar, el segundo, tres y 4. Ahí tengo el grupo de 4, lo cierro en un solo punto y una cadena y el medio punto en el lazo de cadena. Y voy a continuar tejiendo los lazos de 5 cadenas para ir formando 3 lazos de 5 cadenas, y aquí tenemos una cadena y una cadena en medio de cada motivo. Termino la vuelta 3, aquí tengo al final 2 lazos después del motivo y tejo 2 cadenas, y en el medio punto tejo el punto alto. Ahí está terminada la vuelta 3. Empiezo la vuelta 4 con una cadena, le doy vuelta al tejido, medio punto, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas, medio punto, 3 cadenas. En el primer punto alto tejo el grupo de 4 de 2 lazadas cerrados en un solo punto. Ahí está el grupo de 4, 2 cadenas. En cada punto alto tejo 1 de una lazada, 2, 3, 2 cadenas, el grupo de 4 en el último punto alto, este grupo de 4 siempre lo vamos a cerrar con un solo punto. Aquí tejí 2 cadenas y 2 cadenas, y tejo las 3 que se tejieron aquí para separar el motivo. Es 1, 2, 3 y medio punto en el lazo de 5 cadenas. Ahí está el motivo. Tres y 3 cadenas, 2 y 2 cadenas. Y la separación de 2 lazos de 5 cadenas. Ahí tengo los 2 lazos de 5 cadenas, y repito en este siguiente motivo lo mismo desde este espacio de 3, 2, 2 y 3 cadenas. Aquí están las 2 cadenas. Para terminar la vuelta 4 la vamos a terminar con los 2 lacitos. Aquí tengo la vuelta 4, 3 cadenas, 5 y 5 cadenas y medio punto, pasando 2 cadenas en el lacito de la vuelta anterior. Empiezo la vuelta 5 con 1, 2, 3, 4, 5, le doy vuelta, medio punto en el lazo de cadena, 5 cadenas, medio punto, 5 cadenas. En las 3 cadenas de la vuelta anterior, medio punto, 4 cadenas. En el primer punto alto tejo el grupo de 4, ahí está el último punto, cierro en un solo punto, 2 cadenas,
el punto alto en el siguiente punto alto, 2 cadenas, y en el siguiente punto alto el grupo de 4 de 2 lazadas, ahí tenemos este espacio y tejo 4 cadenas, medio punto en las 3 cadenas y sigo tejiendo 3 lazos de 5 cadenas, medio punto, medio punto en el espacio de 3 cadenas y repetimos. Aquí tengo en el motivo 4 cadenas, 2 cadenas, 2 cadenas y 4 cadenas. Es lo que vamos a tejer en este motivo, y en medio de cada motivo son 3 lazos de 5 cadenas. Aquí voy a terminar la vuelta 5. Tengo los 3 lazos separando los motivos y aquí tengo 2 lazos. Aquí tenemos 4 y 4 cadenas. Aquí termino con 2 cadenas y el punto alto en el medio punto. Ahí está la vuelta 5. Empiezo la vuelta 6 con una cadena, le doy vuelta, medio punto y se forman 3 lazos de 5 cadenas. Aquí en el último lazo que tenemos es de 4 cadenas, medio punto y tejo 5 cadenas. En el último punto alto que tenemos del motivo vamos a tejer el grupo de 4. Cinco cadenas. En el lazo de 4 cadenas, medio punto, ahí tenemos el motivo y se tejen 4 lazos de 5 cadenas. Aquí tenemos 3, falta el último. Medio punto en el lazo de 4 cadenas y se tejen las 5 cadenas para formar el grupo de 4, y así continuamos en cada espacio. En medio de cada motivo tejemos los 4 lacitos y aquí tenemos 5 y 5 cadenas en la vuelta 6. Voy a cerrar la vuelta 6. Aquí tenemos así como se empezó la vuelta, con 2 lacitos de 5 cadenas. Tengo las últimas 5 cadenas, paso 2 espacios de cadena y en la siguiente medio punto y está terminada la vuelta 6. La vuelta 7 se van a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, que es esta misma vuelta que se está tejiendo al empezar la vuelta, y cuando se termina con 5 cadenas. Medio punto en el primer lacito,
y ahí estamos. Para empezar la vuelta 7, toda la vuelta vamos a tejer lazos de 5 cadenas. El medio punto, y así vamos a seguir. Aquí vamos a continuar arriba del motivo. 1, 2, 3, 4, 5, medio punto, medio punto, y así continuamos para terminar la vuelta 7 con los lazos de 5 cadenas. Termino la vuelta 7 con lacitos de 5 cadenas. Tengo las últimas 5 cadenas, medio punto, 2 cadenas, y en el medio punto tejo el último punto alto y está terminada la vuelta 7. La vuelta 7 es la misma repetición de la vuelta 1 con la vuelta de lacito de 5 cadenas. Vamos a empezar a repetir la vuelta 2. Para empezar aquí en este espacio el nuevo motivo, pero lo vamos a empezar en la orilla. Ya tenemos la base del motivo, solamente les voy a ir indicando cómo terminar y empezar cada vuelta. Desde la vuelta 8 tejo la cadena, le doy vuelta, medio punto en el mismo espacio, y en el siguiente lazo voy a tejer los 7 puntos altos del motivo. Los 7 puntos altos en el lazo de cadena, el medio punto, y aquí repetimos. Para seguir con la vuelta 8 repetimos los mismos espacios que la vuelta 2. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 lazos de 5 cadenas para tejer el grupo de 7. Aquí está la vuelta 8. Aquí tenemos los 4 lazos de 5 cadenas. El último grupo de 7, paso 2 espacios de cadena, y en la tercera cadena voy a tejer el medio punto, y ahí está la vuelta 8. La vuelta 9, una cadena, en el mismo espacio tejo un medio punto, una cadena, y en el primer punto tejo el grupo de 4, ahí tengo 2, 3 y 4, lo cierro y tejo 2 cadenas. Esto lo estamos repitiendo. Los 5 puntos altos después de las 2 cadenas, sigo con 2 cadenas y el grupo de 4 en el siguiente punto alto, que es el último de los 7. Ahí tenemos el grupo de 4 y aquí tejo una cadena, el medio punto, y voy a continuar con los 5 puntos de cadena.
Ahí está, vamos a seguir y repetir la vuelta 3 en el motivo solamente. Esta es la vuelta 9, la voy a terminar. Tengo el grupo de 5 puntos altos, las 2 cadenas, y en el siguiente punto alto, que es el último, tejo el grupo de 4. Aquí está el grupo de 4, una cadena y medio punto en el medio punto de la vuelta anterior, y ahí está la vuelta 9. Empiezo la vuelta 10 con 4 cadenas, le doy vuelta al tejido y empiezo en el primer punto alto a tejer el grupo de 4. Enseguida 2 cadenas, empezando en el siguiente punto se teje de una lazada 3 puntos altos, dos cadenas y el grupo de 4 en el último punto alto, los motivos se tejen con los mismos puntos como los anteriores. Aquí tejí 2 y 2 cadenas, después del grupo de 4 tejo 3 cadenas, tengo 1, 2 y 3 y medio punto en el primer lazo de 5 cadenas. Así vamos a continuar. Aquí vamos a repetir la vuelta 4 en los motivos. Ok, termino la vuelta 10. Aquí tengo este espacio del motivo, ya tengo una cadena y el punto alto lo voy a tejer en el espacio de cadena. Ahí está terminada la vuelta. Para empezar la vuelta 11 voy a tejer 4 cadenas, le doy vuelta al tejido y empiezo el grupo de 4 en el primer punto alto, 2 cadenas, un punto alto en el siguiente punto, 2 cadenas, el grupo de 4 en el siguiente punto. Ahí tenemos el grupo de 4, 4 cadenas. En este espacio que tenemos de cadena, medio punto. Y así vamos a seguir en la vuelta 11, repitiendo la vuelta 5. Termino la vuelta 11, voy a tejer una cadena y el punto alto lo tejo en el espacio de cadena. Ahí tenemos la vuelta 11. Empiezo la vuelta 12, tejo 5 cadenas, le doy vuelta y en este punto alto tejo el grupo de 4. Ahí tengo el grupo de 4 y tejo después del grupo de 4 5 cadenas,
Aquí en la vuelta 12 vamos a tejer todos los espacios de 5 cadenas. Se va a repetir aquí en la vuelta 12, la vuelta 6. Termino la vuelta 12, el último grupo de 4, 2 cadenas, un punto alto, pasando 1, 2, en el siguiente espacio tejo el punto alto. Ahí está terminada la vuelta 12. Empiezo la vuelta 13 con 5 cadenas. Vamos a repetir en la vuelta 13 la primera vuelta. Aquí tengo los primeros 5 espacios de cadena. En el primer espacio de 2 cadenas, medio punto, 5, todos los lacitos vamos a tejerlos de 5 cadenas. Ahí está, igual como empecé en la vuelta 13, así se empieza en la primera vuelta. El primer lacito de 5 cadenas y los siguientes lazos de 5 cadenas toda la vuelta 13. Termino la vuelta 13, tengo 5 cadenas, medio punto en el espacio de cadena, 2 cadenas y el punto alto voy a contar 1, 2 y en esta, en la segunda, tejo el punto alto y ahí está terminada la vuelta 13. Ahí tengo el tejido ya con las vueltas que se necesitan para continuar tejiendo lo largo que gusten. Aquí se va a repetir de la vuelta 1 a la vuelta 12, porque la 13 que terminamos ahorita es la misma que la primera vuelta. De la 1 a la 12 tejemos lo largo que se necesite. Ahí tenemos los puntos, están muy bonitos, están preciosos. Vamos a continuar. Tejí hasta la vuelta 19, es una línea más de motivos. Aquí tenemos en esta línea 3, en la siguiente 4 y en la última que tejí tengo 3. Es la vuelta 19, que es la vuelta de repetición, la 1, con los lacitos de una cadena. Cuando ya tenga lo largo del tejido, vamos a suponer si va a ser un chal, este sería la mitad de la espalda en esta parte y va a continuar hasta la punta de un solo lado. Si esta es la mitad, va a tejer la última vuelta, así que sean de lacitos para que le dé la orilla con una vuelta de medio punto. Y para continuar con el resto, que es la mitad, se empieza donde está la punta de la cadena de base. La empezaríamos a este lado, la primera vuelta, y regresamos con la segunda vuelta para que las dos vueltas de la segunda vuelta nos queden al mismo lado, al lado derecho, y así se tejen las mismas vueltas que tejió en la mitad, que es la primera parte del chal. Y así ya va a tener la espalda muy bonita, que se va a ver la unión, y va a terminar igual la punta en el mismo sentido que la primer pieza. Aquí tiene ya la idea para que la ponga en favoritos y la tenga ahí guardada para en un futuro que tenga un proyecto. Ahí ya la tiene a la mano. Espero que le guste, comparte el video. También suscríbase si todavía no está suscrito, y gracias para los que ya están. Me puede regalar un like y aquí estoy para vernos
en el próximo y en los anteriores. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.